Muy buenas a todos. En este nuevo vídeo vamos a pintar la aleta y parachoques entero. Bueno, en este caso ya la tenemos pintada, después sacaré unos planos para ponerlo al final del vídeo. Como ya tenemos un vídeo en el que hemos pintado parcialmente un parachoques, ahí explicamos detenidamente los materiales que usábamos, qué tipo de spray y tal. En este vamos a ir más directamente a las fases. Como podéis ver en el título del vídeo, vamos a ceñirnos a esa fase. En la descripción van a estar todas numeradas para que las tengáis a mano. Y no vamos a entrar a detallar materiales, como ya está ese vídeo detallado, los materiales son los mismos. Os dejaré el link de la descripción para que lo podáis también ver si no lo habéis visto, y ahí están todos los materiales explicados. Lo único nuevo que hemos usado ha sido el martillo, porque al ser chapa teníamos que sacar golpes, y un martillo de chapista con el tag y tal pues viene a valer 10 euros, ni llega. Si os vale también un martillo normal, lo único contra más específico sea para chapa, pues mejor os va a venir. Por lo demás es todo igual. La lijadora que yo tengo es una lijadora normal, malucha incluso la mía, no sé si valdrá 13-14 euros, y contra mejor sea, más rápido lo vais a hacer todo y más cómodo, evidentemente. Pero por lo demás es igual que cuando pintamos parcialmente el parachoques. Así que nada, poco más que decir. Vamos a meternos de lleno en las fases y al final de todo veréis cómo ha quedado. Aquí tenemos el parachoques a pintar. No está ni desengrasado ni, vamos, está completamente sucio tal como se acaba de sacar, para echar un ojo a los daños principales. Aquí tenemos roce y un poquito de óxido, raspado todo esto, ahí también un arañazos, manchas de que a lo largo de su vida la han pintado con spray la defensa, porque estos son todos terrenos de una defensa y se ve que la han manchado con spray, más spray. Aquí tiene una rajita, más spray por aquí abajo, más spray por aquí abajo, arañazos varios por aquí, y aquí tenemos una raja de la más grande que habrá que igualar, dejarla, sacarla, el montante que tiene aquí pues está montado. Aquí tiene también otro roce, más pintura en spray por aquí, y aquí tenemos un golpe, no sé si se ve, esto circular, está un poquito hundido aquí. Pero bueno, así que esto es todos los males que tiene el parachoques, que no son pocos, antes de desengrasar. Y vamos a ver ahora la aleta. Bien, pues esta es la aleta. Lo único que he hecho ha sido quitarle el intermitente de la aleta. Aquí tiene un picotazo, aquí manchas también de pintura, un bollito aquí, por aquí tiene otro arañazo, aquí otro bollito, vamos por aquí, no se la ve mal, aquí tiene otro bollo, un arañazo aquí, y bajamos por aquí, y en general aquí abajo tiene otro bollito. Míralo, ahí se ve el trasluz perfectamente, los bollitos que tiene. Así que, bueno, mira, aquí tenemos un poquito de óxido. Ahí es donde más lija va a haber que dar, porque fijaros cómo es esto. Esto si lo dejamos, después el óxido avanza y pudre la aleta entera, y el día que vayas a echar mano y está todo esto oxidado. Así que esto hay que dejarlo bien sano. Así que pues nada, esta es la aleta. Y vamos a pintar aleta y parachoques. Vamos con el primer paso. En este punto vamos a dejar todo el parachoques o las partes a pintar con un disolvente de pinturas que no ataca como tal a lo que es el barniz y tal, levantándolo, para eliminar todas las imperfecciones, grasas, siliconas que hay en la pintura para poder pintar. Así que estas partes de pintura le vamos a dar con el disolvente de pinturas y vemos cómo se va quitando. Esto es para dejarla limpia, para poder cerciorarnos de las zonas que hay que lijar y que hay que trabajar a la hora de lijar para enmasillar y pintar. Paso 1 también en la aleta, exactamente igual. Vamos a darle a todo con el disolvente para pinturas, y vamos a, sobre todo, incidir más en las partes que tienen manchas de pintura,
etcétera. Lo que no se quite con el disolvente será zonas que habrá que lijar para posteriormente pintar. En este segundo paso lo que vamos a hacer va a ser encintar todas las zonas que al lijar no queremos que puedan sufrir daños, porque no se van a pintar ni se van a tratar en ese aspecto, entonces las cubrimos con cinta. Y el segundo paso también va a incluir el sacar bollos con martillito, el tag, con lo que cada uno vaya necesitando según el tipo de golpe. Entonces nosotros vamos a poner la cinta y vamos a proceder a empezar a sacar los golpes con el martillo.
Ahora pasamos a la parte del lijado de la masilla con P 220 o 250 dependiendo el grano que puedes encontrar. Yo tengo 200 grano 220, perdón, ¿vale? Empezamos comiendo desde dentro hacia afuera para igualarlo. Bien, pues en este paso de lijado vamos a lijar aún más fino la masilla. En mi caso le voy a usar lija de 320 para finalizar lo que es el paso de lijado de la masilla, para que quede totalmente fino. Y luego ya procederemos a preparar la zona para imprimir. Una vez que ya hemos lijado toda la masilla, vamos a proceder al desengrasado para eliminar cualquier tipo de impureza antes de echar la imprimación, que solo la vamos a echar en los parches. Caso de caso de la zona de más por arriba o aquí en esta parte, solo donde hemos echado lo que es la masilla. El resto no le echaremos imprimación, simplemente vamos a después coger lija al agua de 800 y matizaremos. En esta siguiente fase dejaremos todo limpio para desengrasado una vez que ya hemos terminado de lijar todo, y vamos a proceder a la imprimación. Vale, ahora procedemos a la imprimación, pues el aparejo solo a los parches. Bueno, ahora ya en este paso estamos con lija 800, le estoy dando primero en seco a los parches y luego le voy a dar en húmedo a todo para ya pintar y después lacar, claro.
Para evitar cualquier tipo de impureza en la pintura vamos a aplicar con una atrapapolvo, que es una especie de gasa pegajosa para eliminar cualquier impureza. Vale, pues ya hemos terminado por completo, pintura, lacado, todo. Y vamos a ver las imperfecciones, evidentemente, pues sí, siempre las hay. Aquí tenemos una motita de barniz que ha caído. Si notáis al trasluz, se nota un poco piel de naranja, que eso vamos a hacerle el último paso con lija 2000 y pulir para eliminar por completo esa pielecilla, para que quede, pues como vemos aquí, más a espejo. Lo vemos, aquí está mucho más brillo, pero vamos, en general la verdad es que no hay más imperfecciones, solo tenemos esa. El resto ha quedado muy bien, pero se ve la imperfección esta de la motita que ha caído aquí y ahí. Intentaremos girar lo máximo posible, y esta pielecita de naranja que hay hacia el trasluz, que vemos un poquito como si dijésemos arrugadillo, le vamos a alisar por completo con la lija 2000 y pulir, y para que quede pues brillo, como está en la puerta del lado, pues aquí. Vamos aquí el cambio, aunque está sucio, está más brillo que aquí. Bueno, y el parachoques, como podemos ver, ha quedado muy brillo. Bueno, aquí se ve el reflejo de mi mano, ha quedado brillo completamente. Lo de que quede más brillo o menos es lo fino que haya sido echando el barniz. Contra más fino se haya sido, y está sucio, más fino se haya sido echando, pues más terso quedará. Pero como vamos a ver, no hay imperfección
de motitas y tal. Bueno, en este sí que me ha quedado una imperfección. Por aquí, ¿dónde estaba? Aquí han quedado unas motitas. No sé si se aprecia la cámara. Esto es sucio, polvo. Y aquí han quedado unas motitas de chinacitos que tenía el parachoques y creía que habían quedado cubiertos por la masilla y no. Se ven ahí unos picotacitos que, bueno, en general pues no se ve nada. Pero bueno. Ahí tendríamos el parachoques. Ya después daremos el paso final. Ah, mira, una imperfección, no lo había visto. Como un arañazo. Daremos el paso final con el lijado 2000 y pulido. Pues aquí tenemos el trabajo ya finalizado de la aleta. Tenemos la defensa, porque este coche lleva defensa y ya la tengo instalada, pero vamos, se ve exactamente igual la aleta. Y como podéis ver, el brillo del capó a la aleta es prácticamente el mismo, es buenísimo. Tenemos la imperfección que vimos, la he afinado muchísimo más. Está por aquí, no sé si se aprecia. A ver, está aquí, no sé si se ve bien. Ahí, esa motita de barniz que cayó ahí tal, se podía haber dado más con lija 800 y después 2000 y pulida y haber afinado muchísimo más, pero ya me daba miedo de cargarme la laca. Y algunas partes me han quedado un poquitín de piel de naranja, ahí se ve un poquito, que igual con lija 800 y 2000 le podríamos haber eliminado totalmente y haber quedado mucho más a espejo, pero me da miedo. Pero eso se lo puede hacer ahora mismo, o sea, eso no hay problema. Pero también como la pintura estira, prefiero dejarla estirar y ya en el futuro quiero dar un poquito más de lija, para eso siempre hay tiempo. Pero vamos, el brillo que tenemos, como podéis ver, es muy bueno, se refleja perfectamente en los edificios de alrededor. El tejado aquí se ve reflejado perfectamente, está muy suave. Trabajo, la verdad, que ha quedado muy bien. Pues aquí tenemos el parachoques, igual también, con un brillo muy bueno. Las imperfecciones que hemos tenido ya lo comenté, que han sido motitas como esta, que son chinacitos que le han dado. Yo creía que la masilla lo cubrió, no me di cuenta y al pintar han salido. Pero bueno, por lo demás, enseño solo este lado porque el otro lado es el mismo y como aquí en medio tengo la defensa, tampoco se ve en la parte central. Así que, pero bueno, ha quedado todo por igual. La parte negra y muy bien, se ve cómo refleja todo. Suave, muy suave. Este directamente ni lo he tenido que lijar, ¿eh? Este ha quedado totalmente tal como le eché la pintura y la laca, así quedó. El barniz quedó muy bien en brillo y como se puede ver refleja perfectamente. Y esto es todo. Así que nada, ¿qué voy a decir? Lo de siempre. Pues un like, suscribirse y bueno, y esas cositas para seguir haciendo inventos de estos que siempre vienen bien. Hasta la próxima.